¿Qué se necesita para pasar de ser un niño humilde, trabajando en un ferry, a convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia? ¿Cómo un hombre con una educación básica y sin privilegios consiguió construir un imperio que redefinió el transporte y sentó las bases de la economía moderna? Hoy exploramos la increíble vida de Cornelius Vanderbilt, un hombre cuya visión, ambición y a veces, despiadada determinación lo llevaron a dominar las finanzas y convertirse en un verdadero titán de los negocios. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron las estrategias, los riesgos y las decisiones que lo catapultaron a la cima de la sociedad en una época marcada por la competencia feroz y el cambio constante? Quédate con nosotros, porque vamos a descubrir cómo Vanderbilt construyó su imperio y dejó un legado que sigue influyendo en el mundo hoy en día. Cornelius Vanderbilt nació el 27 de mayo de 1794 en Staten Island, Nueva York. Su familia era pobre, y como el cuarto de 9 hijos, no tuvo una infancia fácil. Desde joven, Vanderbilt demostró que no le tenía miedo al trabajo duro, pero también dejó claro que no estaba dispuesto a conformarse con la vida de pobreza que lo rodeaba. A los 16 años, Vanderbilt tomó una decisión audaz. Pidió prestados $100 a su madre para comprar un pequeño bote de vela. Con ese bote, comenzó a transportar mercancías y pasajeros entre Staten Island y Manhattan. Era un trabajo modesto, pero ya mostraba su instinto empresarial, cobraba menos que sus competidores y ofrecía un servicio más rápido. Ese pequeño negocio sería el punto de partida para una de las mayores fortunas de la historia. Y aquí es donde comienza a forjarse la leyenda de Vanderbilt. Desde el principio, entendió que para ganar en los negocios, necesitaba ir más rápido, más barato y con una visión más grande que la de sus competidores. Pero, ¿cómo pasó de un bote de vela a controlar las vías férreas y las finanzas de todo un país? En la década de 1820, Vanderbilt dio el primer gran salto de su carrera. Se asoció con Thomas Gibbons, un empresario que operaba un servicio de ferry entre Nueva York y Nueva Jersey. Fue aquí donde Vanderbilt aprendió el arte de la competencia despiadada. Los ferries de la época estaban dominados por monopolios protegidos por leyes estatales, pero Vanderbilt encontró formas de eludir esas restricciones. Bajaba los precios a niveles absurdos, lo que obligaba a sus competidores a rendirse o quebrar. Era un estratega natural, dispuesto a sacrificar ganancias a corto plazo por el control a largo plazo del mercado. Este enfoque implacable sería una constante a lo largo de su carrera. Después de consolidar su poder en el transporte marítimo, Vanderbilt dio el siguiente gran paso: los barcos de vapor. Estas máquinas eran más rápidas y eficientes que los ferries tradicionales, y Vanderbilt las utilizó para expandir sus operaciones. Para mediados del siglo XIX, su nombre era sinónimo de poder en el transporte marítimo. Pero había un nuevo horizonte en el horizonte: los ferrocarriles. Y Vanderbilt sabía que allí estaba el futuro. A medida que el transporte terrestre comenzó a ganar popularidad, Vanderbilt vio una oportunidad única. Aunque era conocido como el Comodoro por su éxito en el transporte marítimo, dejó atrás los barcos para centrarse en el mundo de los ferrocarriles. Fue una decisión arriesgada, pero con una visión estratégica que cambiaría la economía de Estados Unidos. En 1863, Vanderbilt compró el ferrocarril de Harlem, una línea ferroviaria modesta que conectaba partes de Nueva York. Pero no lo hizo solo para operar trenes. Su objetivo era consolidar el control de las rutas más importantes. Vanderbilt utilizó tácticas agresivas para adquirir más ferrocarriles, como el Ferrocarril Central de Nueva York y el Hudson River Railroad. Su mayor logro fue fusionar estas líneas ferroviarias para crear una red eficiente que conectara la ciudad de Nueva York con el resto del país. Esta consolidación no solo redujo los costos de transporte, sino que también hizo que Vanderbilt controlara el flujo de mercancías y personas en el noreste de Estados Unidos. En poco tiempo, el transporte ferroviario se convirtió en una fuente de riqueza masiva, y Vanderbilt era el rey. Pero, detrás de todo este éxito, había estrategias y tácticas que algunos considerarían cuestionables. Cornelius Vanderbilt no se hizo rico siendo amable. Era conocido por su agresividad en los negocios y su capacidad para aplastar a los competidores sin piedad. Una de sus tácticas favoritas era el uso de la guerra de precios. Bajaba las tarifas de sus trenes o barcos a niveles tan bajos que sus rivales no podían igualar. Una vez que los competidores quebraban, Vanderbilt recuperaba sus precios y consolidaba su dominio. También era un maestro en el uso del poder político y financiero.
Usaba su influencia para bloquear a competidores en las cortes o para obtener ventajas legales que fortalecieran su posición. Era el ejemplo perfecto de un barón ladrón, un término que se usaba para describir a los empresarios más agresivos y exitosos de la época. ¿Fue ético? Quizás no. Pero para Vanderbilt, el objetivo siempre justificaba los medios. Su prioridad era ganar, y nadie lo hacía mejor que él. A finales de su vida, Cornelius Vanderbilt había acumulado una fortuna estimada en $100 millones, lo que hoy equivaldría a más de $2,000 millones. Era el hombre más rico de su tiempo, y su influencia se extendía mucho más allá de los negocios. Su legado financiero fue tan grande que transformó a su familia en una de las más poderosas de Estados Unidos durante generaciones. Los Vanderbilt se convirtieron en un símbolo de la riqueza, construyendo mansiones opulentas y viviendo vidas de lujo que la mayoría de las personas solo podían imaginar. Pero, aunque su riqueza fue impresionante, su verdadero impacto estuvo en cómo cambió la economía estadounidense. Vanderbilt no solo construyó un imperio, ayudó a sentar las bases del capitalismo moderno. Cornelius Vanderbilt no era un hombre perfecto. Era despiadado, ambicioso y, a menudo, implacable. Pero también fue un visionario que vio oportunidades donde otros no las veían y tuvo la valentía de actuar cuando otros dudaban. Su vida es un recordatorio de que el éxito rara vez es sencillo o limpio. Construir un imperio requiere decisiones difíciles, riesgos calculados y una determinación inquebrantable. Hoy, cuando vemos los trenes recorriendo vastas distancias o usamos redes de transporte eficientes, estamos viviendo el legado de Cornelius Vanderbilt. Su historia no solo es un testimonio de su genio empresarial, sino también una lección sobre el poder de la visión, la estrategia y el trabajo incansable. Así que, la próxima vez que te preguntes cómo se construye un imperio, piensa en Vanderbilt, el hombre que empezó con un bote de vela y terminó dominando las finanzas y el transporte de todo un país. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te inspiró esta historia, no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte para más historias de los grandes titanes de la historia. ¡Hasta la próxima!